Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Y he titulado este mensaje Disfrazados. No estamos en octubre, ¿no? No voy a hablar de los disfraces. Vamos a hablar hoy de los falsos maestros y de las falsas doctrinas. Es un tema que la palabra del Señor es enfática, y el versículo que leímos es una palabra dada por el mismo Señor Jesucristo. Él dio esa palabra de Mateo capítulo 7, versículo 15, advirtiendo acerca de los falsos maestros y de las falsas doctrinas que vienen exclusivamente y centralmente a desviar a la gente de Cristo. Amén. A desviar a la gente de Cristo. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Cuál es el objetivo de las falsas doctrinas o de los falsos maestros? Quiero que, si usted está tomando nota, apunte esto. Su meta es engañar, pero también corromper lo que es sano, lo que es santo, lo que es la doctrina del Señor Jesucristo. Pero también confundir, controlar y desconectar al creyente de la sana doctrina. Eso es lo que viene a ser un falso maestro con una falsa doctrina. Repito nuevamente: engañar, corromper, confundir, controlar y desconectar al creyente de la sana doctrina. Eso es una meta para todos aquellos que empiezan a sacar falsas enseñanzas, falsos maestros que vienen a corromper el evangelio de Cristo, que vienen con una mente corrupta a desviar a los creyentes de la sana doctrina. Y sabe que lo más impresionante, que vienen es a los creyentes, a la gente que ha creído en Cristo. Entonces el Señor Jesucristo lo advirtió en este versículo que leímos. Dice que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vienen disfrazados de ovejas, se meten en el rebaño, se meten en la iglesia, y cuando están en la iglesia se quitan el disfraz de oveja y empiezan a devorar a los que han conocido de Cristo. Pero también lo dijo en Mateo 24:11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A cuántos engañarán? A muchos. Quiero que usted esté muy atento a esta palabra. ¿Por qué el Señor me da esta palabra? Porque este es un peligro de los últimos tiempos. Y por esto es que mucha gente se ha salido de la sana doctrina. Por esto mucha gente se ha apartado de la verdad. Y la palabra dice algo más adelante, que el peligro más grande en los últimos tiempos serán los falsos maestros y las falsas doctrinas, que engañarán a muchos, dice la palabra. Y esto lo advirtió nuestro Señor Jesús. Pero también lo habla en Mateo 24:24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Mire esto, no solamente vendrán con falsas enseñanzas, sino también traerán, dice la escritura, falsos prodigios. Harán maravillas y prodigios. ¿Por qué? Porque esto es lo que la gente tiene deseo de ver, y es una forma también de atraer a las personas y hacerlos caer en la trampa del engaño. Dice la escritura: y harán señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos del Señor. Vea esto tan impresionante: harán señales y prodigios. ¿Por qué Jesús diría esto? Si es que la palabra dice que las señales seguirán a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Pero la palabra dice también que serán los falsos maestros que harán señales también para engañar a los escogidos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios es un Dios de milagros, ¿cierto? Sabemos que Dios hace milagros y prodigios. ¿Cómo nos va a engañar Satanás? Hacernos ver lo que nosotros comúnmente vemos en la iglesia, señales y prodigios para engañarnos a nosotros. Y también dice la palabra que el apóstol Pablo lo advirtió a las iglesias. Recuerda que el apóstol Pablo fue un hombre muy usado por el Señor. El apóstol Pablo fue un hombre que fundamentó la iglesia de Cristo. El apóstol Pablo fue un hombre tremendo en la palabra del Señor. Fue un hombre que no fue un neófito ni un hombre ignorante. Fue un hombre que tenía una relación espiritual, sobrenatural con Dios. Y a través de esa relación y esa
esa comunión con el Espíritu Santo, el apóstol Pablo fue un instrumento poderoso para fundamentar a la iglesia. Y él lo dice en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 13, dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, sino también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pero también lo dijo en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si usted empieza a leer la palabra, empieza a darse cuenta que el apóstol Pablo fue muy enfático en todas las iglesias. Ahorita le voy a leer los versículos. Aquí leímos en la iglesia de Colosas como él le dijo a los colosenses, y no le decía a los que no creían en Cristo, le decía a los que habían creído en Cristo que tuvieran cuidado con las falsas enseñanzas y con los falsos maestros que se disfrazan. Dice: aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Aún Satanás se disfraza para engañar. Y dice la palabra también en Gálatas capítulo 1, dice la escritura en el versículo 8 y 9, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto se lo advirtió a la iglesia en Galacia. Le dijo: ojo, ustedes han sido instruidos en un evangelio. Si alguien viene y les enseña algo diferente, sea anatema. Yo quiero decirle algo, iglesia. La palabra del Señor, cuando repite varias veces algo, es porque es muy importante y no podemos pasarlo por alto. Cuando una enseñanza se repite muchas veces en la palabra, es algo muy importante, y lo anunció Cristo, lo inició anunciando nuestro Señor Jesucristo. Pero también el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo. Mire la palabra del Señor. Dice en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo le advierte a Timoteo que en los postreros tiempos, dice el Espíritu, dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, muchos negarán la fe, muchos se apartarán de la fe, muchos dejarán la sana doctrina. ¿Por qué? Porque empezarán a escuchar doctrinas de demonios. Hay algo importante aquí, y es el sentido del oído. ¿Cómo el oído es algo tan importante para nosotros? La palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Nuestra fe crece, nuestra fe se desarrolla, nuestra fe produce fruto a medida que usted y yo escuchamos la palabra de Dios. Pero mire, note algo, dice la escritura, que muchos negarán la fe y se apartarán porque escucharán falsas doctrinas, espíritus engañadores. Y hay algo que va a ser una herramienta fuerte para que los falsos maestros engañen a la iglesia, y son las redes sociales. No sé cuánto tiempo pasa usted escuchando cosas en las redes sociales. Este es un instrumento de bendición. Las redes sociales nos hacen llegar a muchas personas, hacen que el evangelio no tenga límites, no tenga fronteras. Desde aquí puede escuchar a alguien en el lugar más recóndito si tiene internet. Pero las redes sociales también, cuando no las sabemos usar, se convierten en una herramienta de Satanás para alimentar una falsa doctrina en el corazón de una persona. Y esto es clave, porque el sentido del oído es algo muy valioso para Dios, pero a veces no lo valoramos como deberíamos hacerlo como cristianos. La palabra dice que la fe viene por el oír. ¿Usted quiere ser aumentado en su fe? Escuche más palabra. Escuche más la palabra del Señor. Hay algo bonito en el YouTube que lo hago yo, y es colocar la palabra de Dios en audio. Mientras hago el almuerzo, estoy haciendo alguna actividad, yo estoy escuchando palabra de Dios. Me estoy alimentando de la palabra.
porque no puedo permitirle a mi mente recibir algo que vaya en contra de Dios o que no me nutra en mi vida espiritual. Y eso es algo claro, iglesia. Tenga muy presente que debemos de cuidar nuestros oídos. Dice la escritura en 2 de Timoteo capítulo 4, dice, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mire otra vez el oído, ¿dónde viene el oído aquí? Teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto es impresionante. Dice la primera línea de este versículo, dice, y muchos, dice la escritura, vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la sana doctrina, no tolerarán la sana doctrina. Si usted en algún momento escucha la palabra y usted dice se incomoda y usted le produce enojo escuchar la palabra, tenga cuidado, porque eso se llama no tolerar la sana doctrina. Si en algún momento usted es corregido por la palabra y usted se enoja y no viene a la iglesia y se molestó y se fue para otra iglesia, tenga cuidado, porque ahí ya hay algo que no está correcto. Dice la escritura que la gente en el último tiempo no querrá la sana doctrina, no soportará y no tolerará la sana doctrina. Por eso buscarán maestros de acuerdo a sus concupiscencias que les enseñen y les hablen lo que quieren escuchar. Por eso es tan importante el oído. Amén. El oído no solamente para ponernos aretes o colocarnos un audífono, un auricular. El oído es un instrumento poderoso que puede hacer cambios poderosos cuando lo colocamos a oír lo que es correcto y lo que es verdadero. Pero también lo enseñó el apóstol Pedro. Pedro hace una denuncia fuerte respecto a los falsos maestros. Mire lo que dice la escritura en 2 de Pedro 1:1. Dice: yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saludo a los que han recibido una fe tan preciosa. ¿Cuántos creemos que tenemos una fe preciosa? Coloqué este versículo porque me encantó la apertura de este versículo y la ternura, pero también el gran amor que el apóstol Pedro manifiesta por la iglesia que ha creído en Cristo. Escuche esto: yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saludo a los que han recibido una fe tan preciosa como la de ustedes. ¿Sabe? Nuestra fe no es cualquier fe, nuestra fe es una fe preciosa. Amén, porque está puesta en Cristo Jesús. Nuestra fe es preciosa, dice la escritura, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo hace lo que es justo. Pero leamos el 2 de Pedro 2:1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y esto, hago un alto aquí porque esto es importante. ¿De dónde salen los falsos maestros y los falsos profetas? Salen dentro de la misma iglesia. Dentro del mismo rebaño saldrán muchos falsos maestros y falsos profetas. Saldrán dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Por lo que les decía hace un rato. Porque mucha gente no tolerará la sana doctrina, no tolerará, no resistirá lo que es verdadero y lo que es correcto y lo que es derecho. Mucha gente no soportará eso y empezará a argumentarse y a venir pensamientos, y cuando se dé cuenta la gente está en la herejía, sacó una doctrina diferente. Y dice la escritura: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pero quiero que vaya conmigo al versículo 3. Con avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará. Yo les decía al principio
que una de las cosas que los falsos maestros hacen es controlar a la gente. Cuando una persona empieza a usar la palabra para controlar y para manipular, eso es una falsa enseñanza. Nosotros, la palabra de Dios no es para controlar a nadie, ni para manipular, es para transformar a la gente, es para que la gente sea salva, es para que la gente conozca la verdad, salga del error, salga del pecado, pero no es para controlar ni manipular, ni ganar dinero, ni hacer negocio. Y eso es lo que hoy en día está pasando con muchos maestros y profetas que se han levantado en el mundo, iglesia. Y el Señor lo dijo: muchos llegarán a usted y le dirán: siembre 100,000 y el Señor le va a dar 500,000. Siembre tanto, pacte por su milagro, haga esto. Mira, iglesia, falsos maestros. ¿Cuántos de esos maestros oran por usted o lo conocen a usted? ¿O están interesados en su vida espiritual? Y yo le digo algo, eso engañará a mucha gente. Mucha gente irá tras esas disoluciones para hacer mercadería del evangelio y usar a las personas para su propio beneficio. Y esto es importante, esto lo advirtió el apóstol Pedro. Pero también Judas hizo toda una carta completa advirtiendo sobre este peligro que iba a venir para la iglesia. Dice la escritura en Judas capítulo 1 versículo 1: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Leamos el versículo 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Jesucristo y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero vaya conmigo también al versículo 12 de Judas capítulo 1. Estos son manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Entonces, ¿qué en común hay en todos estos versículos? Que todos estos versículos y advertencias no son para la gente que no conoce de Dios, son para los creyentes, para la iglesia. Estos versículos nos están hablando a nosotros, no han pasado de moda y no fueron para ese tiempo, es para los últimos tiempos, amada iglesia. Es para los últimos tiempos, es para nosotros, para los que hemos sido escogidos para salvación. ¿A quién va a engañar el falso maestro o el falso profeta? A los escogidos del Señor. ¿Cuál es la meta de ellos? Sacar a la gente de las iglesias, de la verdad, sacar a la gente de la doctrina de Cristo y llevarla a las fábulas y hacer que la fe sea puesta en muchas cosas, menos en lo que es verdadero. Y esto es importante porque no es para gente impía, es para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una fe preciosa. Usted puede decirle al que está a su lado: usted tiene una fe preciosa porque la tiene en Cristo Jesús. Y esto es importante, amada iglesia. Yo no sé si usted valora la fe, yo no sé si usted valora la gracia del Señor, pero yo amo lo que Cristo hizo por mí. Yo amo saber que cuando parta de este mundo no me voy a ir para la condenación eterna, aunque lo merecía. Pero Cristo me amó y me dio una fe, me hizo poner mi fe en Él. Y esto a mí me parece precioso. Amo lo que el Señor ha hecho en mi vida, amo a Cristo, amo al Señor. Desde la niñez sé de las Escrituras y amo al Señor, amo lo que Cristo hizo, porque nadie jamás va a hacer eso por usted. No hay otro sacrificio acepto para el Padre, solo a Cristo. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida y vida eterna. Hay una fe preciosa. Hay una fe preciosa y es la fe puesta en el Señor Jesucristo. Es el mayor tesoro que usted y yo podemos tener. Mire, si usted no tiene plata, eso no es un tesoro, porque eso se lo come. El carro fino se daña. Todo carro, por más hermoso que sea y más nuevo que sea, un día será chatarra. Toda casa, por más linda que sea, un día tendrá usted que volverla a hacer porque se dañó toda, se agrietó, se envejeció. Pero algo que jamás
Dice la escritura, jamás la polilla y el orín se lo comerán. Es la fe en Cristo Jesús, es la salvación, es la gracia, es la fe que usted tiene en Cristo. Es lo más precioso, iglesia, es lo más hermoso, porque mucha gente se vanagloria de lo material, mucha gente se vanagloria de sus riquezas, pero algo que a mí me hace sentir orgullosa, plena, satisfecha, es saber que Cristo un día me llamará a su presencia y estaré allá con Él cara a cara. Y estaré en la eternidad con mi Cristo, al que amo, al que ama mi alma. Y eso a mí me trae mucha paz y gozo. Yo no sé si usted siente lo mismo que yo, pero algo que tenemos que tener en cuenta es que nuestra fe no es cualquier cosa. No menosprecie su fe. No se sienta menos que alguien, porque usted tiene algo muy precioso, y es la fe en Cristo Jesús. Es eso que el Espíritu Santo un día hizo en nosotros, hacernos y convencernos de creer en Cristo Jesús, amarlo, adorarlo, servirle. Amén. Y eso es precioso. Entonces quiero decirle algo. Si Jesús fue enfático con este mensaje de los falsos maestros y las falsas doctrinas, si el apóstol Pablo lo dijo a las iglesias que él estaba formando, si el apóstol Pedro enfatizó tanto esta verdad, y si Judas es una carta que habla acerca de este tema, ¿sería uno como pastor irresponsable y no hablarle a la iglesia de los peligros de los últimos tiempos? Yo quiero decirle algo, iglesia. Yo sé en mi espíritu que Dios ama mucho a la iglesia. Dios siempre me lo hace saber. Dios ama tanto a la iglesia, lo ama a usted. A cada uno de ustedes el Señor los ama, y los ama con amor eterno. Los ama y se lo demostró enviando a su único hijo por amor a usted. Cuando usted estaba perdido y estaba condenado, estaba destinado para la muerte eterna, Cristo irrumpió en su vida y trajo gracia, trajo perdón, justificación y redención, dice la palabra. Y ya no somos pecadores, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos rebeldes, ya no somos personas que están rechazadas por Dios, ahora somos amados por el Señor. Ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios. Hemos sido injertados a la vid verdadera, a Cristo. Y a través de Cristo el Señor nos ama y nos ve justos. Él nos ama y nos ama con amor eterno, iglesia. Por eso el Señor nos advierte los peligros que tenemos como hijos de Dios. Hay un peligro inminente, y hay muchos peligros inminentes en los últimos tiempos. ¿Sabe? En este tiempo de diciembre hay mucha gente que brilla por su ausencia en la iglesia. Hay mucha gente que es fácil soltar a Dios e salirse de la fe. Mira, amada iglesia, esas personas nunca conocieron a Dios. Porque aquel que conoce a Cristo y tiene un encuentro verdadero con el Salvador de su alma, y aquel que ha experimentado lo que es la salvación del alma, jamás vuelve atrás. Porque la eternidad no es un juego. La eternidad es la eternidad, valga la redundancia. Pero una eternidad sin Cristo es una eternidad en el infierno. Entonces no pensemos que estos falsos maestros y falsas doctrinas no van a atacar nuestra vida, van a atacar a la iglesia, porque está escrito por el Señor. Pero mire esto: Jesucristo es el corazón del evangelio. Ay, me encanta. Jesucristo, la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, me muestra a Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra me muestra al Salvador del mundo. La palabra habla del Génesis que iba a venir un Salvador. Desde que Adán y Eva pecaron, ahí el Señor anunció. Hubo el primer sacrificio, la primera sombra de un cordero, de un sacrificio para salvación, para cubrir pecados. Y esto me habla de que el corazón del evangelio es Cristo. Es la puerta de las ovejas, es el camino, la verdad y la vida. No hay nadie más que pueda ir a la eternidad si no es a través de Cristo. Es la puerta que se abrió. La palabra dice que el tabernáculo tenía una puerta de 10 metros de ancha. 10 metros, una puerta inmensa. Y esto habla de la gracia de Dios, pero también habla de que la puerta es Cristo Jesús. La puerta de la gracia. Cuando usted llega a su casa, usted no entra por el patio, ¿o sí?
a no ser que se le queden las llaves, ¿cierto? Se salta al patio, se sube por el balcón. Pero nosotros entramos a la casa ¿por dónde? Lo lógico, lo razonable. Para eso se diseñó la puerta de la casa, para que usted pueda pasar por ahí. La puerta para la vida eterna con el Señor en el cielo es solo Cristo. Solo a través de Jesucristo. Toda persona, dice la palabra, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Él le levantó de los muertos, será salvo. Cristo es el corazón del evangelio. No hay otra puerta. No se deje engañar, amado hermano. No hay gnosticismo, misticismo. No hay otra religión. No hay otra puerta, no se deje engañar. Si alguien le dice, mire, conocí la verdad, imagínese que ahora nos podemos saltar la tapia y nos podemos meter por otro lado del cielo. Usted le dice, no, amiguito. La única puerta es el Señor Jesucristo. Si tú no aceptas al Señor Jesucristo, no crees en Él y no vives para Él, no me vas a engañar. Porque Él es el corazón del evangelio. No hay otro evangelio, amado iglesia. Pablo lo dijo: si alguno viniera y anunciare otro evangelio, sea anatema. Si alguno a usted le viene a decir que Jesucristo no es el Salvador, dijo un coro por ahí, asinanona. ¿Sí o no? Los jóvenes me entienden. No soy tan vieja, ¿sí ve? Entonces, el corazón del evangelio es Cristo. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Sabe algo? La gracia a nosotros no nos costó nada, pero a Cristo le costó su vida, su sangre en la cruz. Es algo tan valioso. Valoremos la gracia del Señor, amados. Yo le quiero decir algo de parte de Dios. Si usted realmente tuvo un encuentro con el Señor, usted jamás se va a apartar del Señor. Nada lo va a apartar del Señor, nada. Dice la palabra que al que confía en el Señor, al que ha puesto su confianza en el Señor, es como el monte de Sión. Amado, sea como un monte, pasan caballos, pasan tsunamis, pasa lo que pase, el monte está ahí. Eso es lo que dice la palabra. Si usted realmente ha puesto su fe en el Señor, sea como el monte de Sión, no se mueva. Amén. Usted y yo tenemos que tener claro que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único Salvador, que su muerte en la cruz es el sacrificio perfecto y suficiente y el único acepto para la redención de su alma y de mi alma, que su resurrección es la victoria sobre la muerte y la evidencia de la resurrección a la vida eterna. Eso tenemos que tenerlo claro y tiene que tener una convicción en su espíritu de que Cristo es el Salvador, de que su muerte y su resurrección fue el sacrificio perfecto, acepto por nuestra redención. Y esto es importante que la iglesia lo entienda. Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado como un sello total de la victoria para la redención. Jesucristo crucificado y Jesucristo resucitado como el sello de la victoria de nosotros como hijos de Dios. Cuando alguien le diga, ay, eso que va a haber cielo, eso que usted que va, Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado es el sello de mi victoria total, de que un día estaré en el reino de los cielos. Y eso es precioso, amén. Es hermoso. Quiero decirle algo más, cosas para identificar un falso maestro y una falsa doctrina. Escuche esto, si usted está tomando nota, tome nota de esto. ¿Cómo identificamos a un falso maestro y a una falsa doctrina? Número 1, lo dicen los versículos, dice un resumen de todos los versículos. Número 1, entran encubiertamente. Eso lo dice en Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jamás un falso maestro te hará ver su falsa doctrina de una primera cita o de una primera conversación. Siempre un falso maestro y una falsa doctrina se meten encubiertamente.
Eso es como cuando la fresa viene cubierta de chocolate. Si han comido fresas con chocolate, levanten la mano. O masmelos cubiertos de chocolate. Usted no ve el masmelo por fuera, usted ve el chocolate. O no ve la fresa, está encubierta, está envuelta, ¿sí? Está arropada con el chocolate. Así pasa con las falsas doctrinas. Están cubiertas de una aparente verdad, de una aparente sinceridad. Pero cuando usted ya está en ese lugar o ya lo atraparon, empiezan ellos a abrir y usted a darse cuenta de la fresa que había dentro y del masmelo que había dentro. Porque nunca ellos te hablarán de lo malo que están, hablarán de lo aparente, de lo que es aparentemente bueno. Pero dice la palabra que cuando ellos se quitan la máscara son lobos rapaces que vienen a devorar y a llevar las almas al infierno. Eso es lo que hace una falsa doctrina y un falso maestro, llevar las almas al infierno. Y esto tenemos que tenerlo claro. Eso es como decir que Satanás nunca se nos va a presentar con cachos y cola. Satanás se le va a presentar hermoso, como una bella dama, con algo bueno aparentemente. Dice la escritura: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Satanás jamás se le va a presentar a usted como él es, sino que se le va a presentar forrado de chocolate. Se le va a parecer envuelto de cosas buenas y agradables a sus ojos. Pero cuando se quite la máscara, dice que es un lobo. Te dan cucharadas de verdad mezcladas con mentiras y errores. No hay nada más feo que le echen agua a la gaseosa, ¿cierto? ¿Cuántos le han echado agua a la gaseosa para que rinda? ¿Cierto? Ay, echémosle agüita. Eso queda como jarabe, como acetaminofén. Queda como Sonti. ¿Sí? Eso es una jugadura ahí de gaseosa. No hay nada más feo que no tomar gaseosa con agua. No hay nada como que las burbujitas le salgan al vaso así, con unos 4 hielitos, ¿cierto? Y rebose ese vasito. Y pura Coca-Cola, ¿cierto, Orlandito? Pura Coca-Cola, así, bien deliciosa. Pero cuando le echan agua, ay no, se la tiró. Así pasa con las falsas doctrinas. Vienen verdades mezcladas con mentiras y te van dando cucharaditas. ¿Escuchamos? Ojo con eso. Segundo, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. Quiero detenerme un poquito acá y quiero que usted escuche esto. Eso lo dice en Judas capítulo 4 versículo 19, que lo leímos anteriormente. Dice: convierten la gracia de Dios en libertinaje. Escuche esto. Libertinaje en el griego es aselgeia. Estoy bien en el griego. Estoy aprendiendo de mi esposo. Aselgeia. Propiamente, pues escuche esto, lo que es el libertinaje. Escúchelo bien claro. Propiamente un rencor violento que rechaza cualquier restricción. Eso es el libertinaje. Rechaza cualquier restricción, con una insolencia desordenada, desenfreno y laxivia. Cuando usted busca la palabra libertinaje va a encontrar laxivia, porque cuando una persona tiene libertinaje, tiene laxivia. Eso hace parte del libertinaje. Y otro tipo de problemas como la depravación y otras cosas que no tiene, eso se llama una persona que no tiene restricciones, no tiene frenos, ¿sí? No tiene freno. Y dice la palabra que esos falsos maestros vienen a convertir la gracia de Dios en libertinaje. ¿Sabe algo? Hay una falsa doctrina que es que le dicen a la gente: usted es salva y siempre va a ser salva. No importa si usted peca, no importa si usted hace lo que hace, usted ya es salvo porque un día aceptó al Señor. Error. Falso. Falso de todas las falsedades. Porque la escritura dice: sed santos porque yo soy santo. Y dice la escritura en Apocalipsis: el que es santo, santifíquese aún más. La escritura habla de que Dios es un Dios santo, 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 y que sin santidad nadie verá al Señor. Y la palabra dice que cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, usted en ninguna parte de la palabra va a escuchar que la gracia es una licencia para pecar, o que usted acepta al Señor hoy y si se va para el mundo a hacer su vida descarriada y desordenada, usted va a ser salvo. Mucha gente está en el infierno porque alguien fue un lobo rapaz y le enseñó esto y se lo creyó. Y hoy en día la gente está en el infierno porque hubo falsos maestros y falsas enseñanzas. Escuche esto. El primer mensaje de Cristo, esto es precioso. El primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4 versículo 17: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo inició su ministerio en Mateo capítulo 4, fue su mensaje, y me encantó esta palabra. Lo primero que Cristo vino a decir no fue: ay, los amo tanto, yo soy amor, yo los amo, hermosos míos, preciosos, vengo del cielo porque los amo, venga, papacho para todos. Jesucristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto habla de una gracia, pero que de una salvación. Habla de un arrepentimiento, de un cambio de vida, de un cambio de conducta. Eso fue lo que primero hizo el Señor Jesucristo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es maravilloso, precioso. Dice la Escritura que ese lugar es el más hermoso. No podríamos describirlo como el reino de los cielos es. De verdad, nos quedaría corto decir que el reino de los cielos es de tal forma. Pero para poder entrar al reino de los cielos debemos de arrepentirnos, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra conducta, cambiar nuestro corazón, nuestra vida, porque si no, no vamos a poder estar en ese lugar hermoso. Eso es lo que dijo el Señor: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 16 versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, y se lo está diciendo a los discípulos, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sabe que a mí me encanta algo del Señor? Y estos días, hablando con el Señor, estudiando la palabra, nosotros necesitamos morir, iglesia. Usted y yo tenemos que morir. Y no le estoy hablando que cuelgue los guayos. Uy, la pastora viene a decirme que me muera. No, morir a nuestra vida, a nuestra carne, al pecado, a los malos deseos. Mire, la iglesia, me preocupa esto. Pero la iglesia no puede ser una iglesia infantil. Usted no puede ser una persona inmadura en la fe, ni niño espiritual. Ahora entiendo las palabras del pastor y del Señor a través del pastor. Todo lo que nos ha hablado de madurez. Nosotros no podemos ser niños espirituales. Usted y yo tenemos que crecer, iglesia. Necesitamos madurez para poder ser librados y poder entender cuando venga un falso maestro a tratar de engañar su vida. Si usted es un niño espiritual, se va para una secta. Si usted es una persona inmadura en la fe, créame que cae en las manos de un lobo rapaz. Necesitamos ser maduros. Dijo el Señor: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera a sí mismo. Moramos a lo que pensamos, iglesia. A veces el diablo, mire, ¿sabe qué me decía el Señor? La iglesia le echa la culpa de todo al diablo. Pero algo que leí en la palabra es que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y la primera parte es clave. Si usted y yo no tenemos cuidado con nosotros mismos, porque ¿sabe cuál es su mayor enemigo? Es usted mismo. Soy yo misma. Y la iglesia anda en disoluciones por cosas, de verdad, yo digo, sin sentido a veces. Mi esposo y yo amamos a la iglesia, pero a veces llegan unas hermanitas con unas cosas que yo digo: Señor Padre, ten misericordia de ellas, Señor. Peleando por una
cosa insignificante. Yo no me hablo con el hermano tal porque el hermano tal me hizo tal cosa. Yo no me hablo con el hermano allí porque no me dio agua y yo le pedí agua y me dijo que más tarde y no me la dio ya. Y yo digo, Señor, cosas insignificantes. Que la gente se está yendo de las iglesias por cosas insignificantes y está dejando la fe. Y la gente se está perdiendo. Gente que conoció al Señor años y un día se enojó con un hermano y dejó a Dios. Y un día se enojó con el pastor porque el pastor le corrigió algo y no volvió a la iglesia. Esa gente no va a soportar esto. Gente que va a ser engañada fácilmente. ¿Sabe por qué? Porque la escritura dice que somos tentados con nuestras propias concupiscencias, con lo que está en nuestro propio corazón, con lo que está en nuestro propio interior. Por eso es lo que va a usar Satanás para engañar a mucha gente. ¿Por qué? Porque los va a llevar a escuchar lo que ellos desean oír. Si aquí me corrigen, entonces me voy para una iglesia donde me den solo amor, solo abachos y bechos. Si aquí me exigen, me voy para una iglesia donde yo pase desapercibido. El agente 007, J. Bond. Si aquí el pastor me llama Carot y me está corrigiendo, uy, no, el pastor a toda hora se mete en mi vida. Me voy para una iglesia donde nadie me vea. Terrible. Porque esas son las personas que caen en las falsas doctrinas y caen en las sectas. Vaya usted y pregúntele, yo lo he hecho. La mayoría de la gente que está en las sectas es gente que un día conoció el evangelio de Jesucristo. Los líderes de las sectas que salen en el mundo eran creyentes del evangelio de Cristo, conocían la verdad. Pero un día se incomodaron por algo y se fueron y armaron un rancho aparte. Un evangelio diferente. Y esto es lo que peligra a la iglesia, amada. Y yo le quiero decir algo, no quiero que usted tome esto a mal, que tómelo como de parte del Señor. Dios lo ama, iglesia, Dios los ama. Dios ama mucho la iglesia. Usted y yo valimos la sangre de Cristo. No lo despreciemos, no perdamos de vista la gracia, no perdamos de vista lo importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde lo más importante, que es el alma? Entonces, no podemos caer en esto. Los falsos maestros te hablarán de que no hay restricción. No te hablarán del pecado, no te hablarán de lo mal que está. No le corregirán su mala conducta, porque eso para ellos no es importante. Para ellos lo importante es que usted siga ahí en eso y sigan ellos controlando y manipulando y aprovechándose de usted. Cuando alguien a usted no lo corrige, no lo ama. Y como Dios es un buen padre, dice la palabra que el padre al que ama al hijo desde temprano lo corrige. Y dice la escritura que Dios nos ama y por eso nos azota a aquellos que ha tomado por hijos. Dios es un buen padre y Dios sabe en qué estamos errando. Y jamás Dios nos guarde como pastores de corregir a alguien cuando sepamos que de pronto no es culpable o no tiene la culpa o nos equivocamos. Jamás Dios nos guarde de eso. Cuando lo hacemos es porque realmente nos importa su salvación. Cuando un pastor corrige es porque ama a la iglesia. Cuando un pastor disciplina es porque ama su vida. Pero como hoy en día la gente no le gusta eso, entonces dice la palabra que ellos hacen libertinaje de la gracia. Tercero, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Así como nosotros cuidamos lo que comemos y cuidamos muchas cosas en nuestra vida diaria, con más temor reverente deberíamos cuidar la gracia. Con más temor reverente deberíamos preocuparnos por nuestra vida espiritual. Mira, a mí eso para mí es un afán. No sé, siento un afán del Espíritu Santo estos días, que le he pedido perdón al Señor por todo, hasta por la papa además que me comí.
porque siento la necesidad y siento un afán del Espíritu Santo por santificar a la iglesia. La palabra en Joel dice: pero en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y todos, amén, gloria a Dios. Pero cuando usted se lee el contexto de ese texto, usted se da cuenta que primero hubo un arrepentimiento y una santificación del pueblo. El Señor dijo: salgan todos, niños, mujeres, hombres, salga el novio del tálamo y salga la novia, y santifíquese todo el pueblo, arrepiéntase. Porque antes del derramamiento del Espíritu tiene que haber justicia y tiene que haber juicio. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo haga cosas sobrenaturales en usted? Arrepiéntase primero. Póngase a cuentas con el Señor. Viva una vida santa delante del Señor. Esfuércese. No le digo que sea perfecto, porque no somos perfectos, pero sí nos esforzamos por vivir una vida agradable al Señor. Todos los días usted y yo tenemos que vivir para Dios. No solo el jueves y el domingo, todos los días. Amén. Cuidemos nuestra vida espiritual. Cuidemos nuestra vida espiritual. Porque al error no se cae de la noche a la mañana. Nadie puede decir: ay, caí en pecado, ahorita acabé de caer en pecado. No. Uno va cayendo lentamente en el error y lentamente en el pecado. Además, otras cosas que hacen los falsos maestros: causan divisiones con su doctrina. La palabra no es para pelear con nadie. Yo siempre he dicho que cuando usted va a evangelizar a alguien y esa persona empieza a pelear, hasta ahí llegó la conversación. Ya no hay nada más que pueda edificar. Viven según sus instintos o deseos carnales. Son dominados por la naturaleza humana, no por Dios. Son personas carnales. Los falsos maestros son carnales, son personas que no viven una vida espiritual. Rechazan la autoridad y blasfeman de ellas. Además, se entregan a pasiones o prácticas pecaminosas que contaminan el cuerpo y lo degradan. ¿Sabe que hace unos días atrás he visto unos documentales de muchas falsas doctrinas y falsos predicadores? Y el común denominador en las falsas doctrinas y los falsos maestros es el pecado inmoral y sexual, y la manipulación financiera que hay tan terrible en esas sectas. ¿Cuánta gente no le dicen pacte la casa, de su carro? Eso tiene que ser algo muy del Espíritu de Dios a su espíritu. Y es un común denominador en las falsas doctrinas: la inmoralidad sexual, el pecado sexual tan terrible que se ve detrás de todo eso, y la manipulación en la parte financiera. Dice el otro punto: murmuran y se quejan constantemente. Personas que están dentro de las iglesias y nada les parece bien. Eso es una señal de una persona que puede resultar en una herejía, hablando un evangelio diferente. Ojo con eso. Nosotros debemos de amar la congregación. Uy, no, con ese amén. ¿Quién dijo amén por acá? Pastora, Dios la bendiga. Nosotros debemos de amar la congregación, amar a los hermanos. Uy, no, pero qué tristeza. ¿Cuándo se odian todos o qué? Venga, hacemos la oración de fe. Debemos de amar a la congregación, amar a los hermanos, amar a los pastores, a los líderes, a todos amarnos. ¿O es que usted se odia ese dedo gordo feo que le salió? Así sea feo, usted se lo maquilla para hacerlo ver bonito, ¿sí o no? Dicen por ahí, para la mamá no hay niño feo. ¿Sí? Todos los niños para los mamás dicen: mucho mi niño petioto. ¿Sí? Así debe pasar en la iglesia. Usted y yo somos parte de un mismo cuerpo. No puede odiar a su hermano. Quisiera uno que el Señor se lo llevara, pero por la misericordia de Dios tenemos que amarlos. ¿Sí? Quisiera uno, pero uno se acuerda que es cristiano y se le pasa. Pero tenemos que amarnos, iglesia. Dejemos de pelear por bobadas. Perdóneme que le diga, pero la iglesia se está fragmentando en el mundo por cosas de verdad insignificantes. Nos fragmentamos por cosas y nos enojamos
y no nos hablamos por cosas bobas. Si nos dicen algo no nos gusta, yo no sé ahora de qué forma hablarle a la gente la verdad. Pero para poder dar un consejo o corregir a alguien, yo tengo que hacer un ayuno de 4 días y una oración de madrugada, hacer hasta las 4 de la mañana, orar al Señor para ver de qué manera y cómo se lo digo a la hermana para que la hermana no se ponga brava. ¿O no es así? Porque realmente eso pasa. Ojo con eso. Usted no se puede volver una persona murmuradora y mutiladora del cuerpo de Cristo. Ame ese dedo gordo, ame ese gordito, esa persona que tiene a su lado, ámela. Es diferente a usted, no importa. Amén. Siguen sus propios deseos, hablan con orgullo y arrogancia, adulan a otros para sacar provecho. Ojo con esto. Usted nunca puede ser hipócrita con nadie. Jamás. Dios nos guarde de ser hipócritas con la gente. De usted, ay hermanito tan lindo, y por detrás clavar el puñal con la amiga allá al lado. No, uno no puede ser así. Háblele las cosas. Si usted tiene que decirle algo a alguien, dígaselo. A ella, no a la vecina, ni a toda la media iglesia. A la persona que lo necesita. Amén. Bueno, vamos terminando. Termino con esto, dijo el pastor. Ya voy terminando, voy a terminar. ¿Cómo se transgiversa a alguien de una verdad? ¿Cómo se hace que una persona que tiene una verdad resulte creyendo en mentiras? Poniéndole una duda sutil. Mire, escuche esto. Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Le sembró una duda. Sutilmente le sembró una duda a Eva. Y siempre los falsos maestros sembrarán dudas en su corazón. ¿O no es así cuando alguien viene y le habla algo raro? Usted, esa persona me puso a pensar. O el internet me puso a pensar. ¿Sí? Porque la transgiversación de la verdad es sutil. Sutil, te va metiendo dudas. Te va metiendo dudas. Satanás no niega directamente, primero siembra duda en tu corazón. Segunda forma, mentira mezclada con verdad, ya les dije. Verdad mezclada con pequeñas mentiras que parecen lógicas. Otra forma, interpretación emocional. Mire, no le meta corazón a la Biblia. No le meta corazón y alma a lo que es espiritual. ¿Cuántos creemos que la palabra es espiritual? Uy, no, hermano, están más motivados. Padre de la gloria. ¿Cuántos creemos que la palabra es espiritual? Eso no es un libro natural, no es el libro de Rafael Pombo, ni de Jorge Isaacs, ni de allí la actitud positiva, ni el mejor financista, nada de eso. Esto es un libro espiritual. Se tiene que entender espiritualmente. Sencillo. No le meta alma a la palabra. No la interprete como usted siente, o como usted quiere, o como usted piensa. Interprétela a través de su espíritu, a través del espíritu. No se interpreta a través del corazón. La palabra dice algo clave, yo lo prediqué un día. Dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos que penetra hasta partir o hasta separar el alma del espíritu. Porque eso tiene que pasar en la vida de un creyente. La palabra viene para hacer una separación en lo que es almático, emocional, separarlo de lo que es espiritual. Si esto no pasa en la vida de nosotros, jamás vamos a poder entender las escrituras y jamás vamos a poder obedecer la palabra. Porque la palabra no es emocional. Dios no es un Dios emocional, nosotros sí. Dios es un Dios estable y firme. Dice, en Él no hay sombra, ni mudanza, ni variación. Él todo lo hace y lo hace porque es un Dios firme y estable. Entonces no interpretemos la Biblia en nuestro corazón porque jamás es así. ¿Listo? Entonces eso hace que una verdad sea transgiversada por una mentira. Cuando la gente empieza a poner emociones a la palabra y a la verdad. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Señor. Punto. No le busque otro color a eso. La palabra dice, no mienta. Ay, pero una mentira pequeña. ¿Sí o no? Mentiras piadosas. ¿Sí? Una mentirita.
¿sí? No le busque más, la palabra dice no mientas, punto. Entonces no le metamos emociones a la palabra. Hay gente que dice: ay, es que Dios quiere que tú seas feliz. Sí, Dios no quiere que seamos felices, quiere que seamos gozosos, porque la felicidad es efímera. A usted le dan un regalo, usted: ay, tan lindo mi regalito, ya lo destapó y se le acabó la emoción, ¿sí o no? La felicidad del momento. Pero cuando hay gozo, dice la palabra que el gozo del Señor es el que me hace fuerte. Amén. Y el gozo del Señor y la paz permanece para siempre. Entonces no le metamos emociones a la palabra, no le metamos corazón. Dios quiere que usted sea gozoso. Uy, pero Dios mío, qué gozo, Padre, ayúdalo, Señor. Gozo, gozo, Señor. Las emociones reemplazan la verdad objetiva. Mire, uno tiene la verdad, la palabra es la única verdad. Y las emociones tratan de alterar eso en la vida de la gente. Las emociones hacen que la gente empiece a abrazar otras cosas y otros pensamientos y empiecen a desviarse de lo que es la verdad objetiva. Otra, aceptación progresiva. Todo lo que le parecía antes falso, ahora le parece normal. Y esto es lo que está viendo hoy en día. Poco a poco la gente va cayendo en cosas, en mentiras y transgiversando la palabra de Dios. Yo le quiero decir algo aquí hoy, que ya que estamos en diciembre, las celebraciones de diciembre no tienen nada que ver con Dios. ¿Cuántos han leído la Biblia completa de pasta a pasta? Levante la mano. El 20% del 10 de la iglesia. No, ni el 10, como el 1 punto algo. Pero yo le digo algo: si usted ha leído la escritura, en ninguna parte de la escritura Jesús dijo: celebren mi nacimiento, o celebren la natividad o el nacimiento de Cristo. Ningún versículo lo dice. Jesucristo dijo en la cena, antes de la crucifixión, dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Qué? La celebración de la cena del Señor. No hay ningún otro versículo que hable de que Cristo haya dicho: celebren mi nacimiento. La Navidad no tiene nada espiritual, nada. Si la Navidad fuera espiritual, la iglesia estuviera llena, hubiera gente por arriba, todas las iglesias estuvieran llenas. Pero la Navidad no acerca a la gente a Cristo, la Navidad aleja a la gente y la lleva al mundo, al paganismo, al consumo de alcohol. Es el mes donde más se consume alcohol, es el mes donde más accidentes fatales hay, es el mes donde más infidelidades y más moteles llenos hay, es el mes donde más peleas en las casas hay, porque la gente se embriaga y se pelea. Es el mes donde la policía tiene más trabajo en Colombia y en el mundo entero. Es el mes donde más roban a la gente, donde más se meten a las casas, donde más atracan, donde la gente corrupta se aprovecha de las personas inflando todo. Es el mes más pagano que hay. Entonces, no nos dejemos meter mentiras. Lea la escritura, lea la verdad que lo hace libre. Mire, no se afane por los regalos del 24. Hay gente afanada en la iglesia. Y por eso trabajan los domingos. La gente: pastora, trabajo los domingos para darle regalo a mis hijos. Y si el Señor viene el 23 de diciembre, ¿qué pagaría con los regalos? Su afán debe ser alcanzar la vida eterna. Dice la escritura: afánese con temor y temblor, cuide la gracia. Pero el afán de la gente, y este es un mes que aleja a mucha gente de la iglesia, y los nuevos y mucha gente nueva en el evangelio se echa para atrás. Y en enero los pastores oren y ayunen para que Dios los vuelva a traer, pelados como sobaco de rana, porque gastaron todo el 24 y se endeudaron hasta el más. Vea, el mes en el que los bancos más prestan plata es en diciembre. Las tarjetas de crédito están en rojo. ¿Tiene algo de espiritual eso? Yo no creo. Y se lo digo con mucho amor. No se puede apegar a mentiras, iglesia. No se apegue a tradiciones. Las tradiciones y las cosas culturales, las tradiciones que usted por años hizo y practicó y vio en su casa, te alejan de la verdad.
Amén. Bueno, le voy a dar unos consejos. ¿Cómo usted evita caer en falsas doctrinas? Apunte esto muy claro. Tenga claro el fundamento de su fe. ¿Cuál es el fundamento de su fe? Jesucristo, amén. El fundamento de su fe, Cristo. Cuide sus oídos. No escuché el amén. Edifíquese en la fe, añada a su fe conocimiento. Amado, las clases de formación no son capricho del pastor. Las clases de formación es para que usted sea librado del error, sea librado del engaño de los falsos maestros. Añádale a su fe conocimiento, no se quede con solo la oración de fe. Añádale conocimiento a su fe para que sea librado del error, pero también añádale obediencia. Sea constante en la oración a través del Espíritu Santo. Mire, si hay algo que me preocupa a mí en la clase de restauración que la gente ha llegado, es que de mi clase de 40 estudiantes hay 3 que oran todos los días y hay 2 que leen la Biblia todos los días. Eso me preocupa. Y la mayoría de consejerías que he dado, lo primero que le estoy preguntando a la gente es eso: ¿tú tienes vida espiritual? ¿Tú lees la palabra todos los días? ¿La estudias? ¿Oras todos los días? Y del 100%, el 98% dicen: no leo la Biblia ni oro. Y no son personas nuevas de la iglesia, son personas que llevan tiempo en la iglesia. ¿Cómo se va a sostener usted en su vida espiritual si no tiene relación con el Espíritu Santo, no tiene vida con Dios? ¿Cómo usted va a enfrentar o cómo usted va a defender su fe cuando un falso maestro se le presenten con prodigios, señales, maravillas? ¿Cómo usted va a defender su fe si no tiene la revelación y la convicción del Espíritu, que solo la da el Señor en la oración y en el estudio de la palabra? Sea ordenado en leer las Escrituras. No empiece en Apocalipsis y termine por ahí en Génesis y después en Proverbios. No salte así la palabra del Señor. Léala de forma ordenada y sistemática para que pueda aprender. Amén. Sométase a una autoridad espiritual. Uy, no dijeron ninguno amén. No le gustó esta parte. Eso no es una falsa doctrina, eso es una buena doctrina. Y eso está escrito en la palabra. En Romanos dice: sométase a todas las autoridades, policía, las de afuera como las que están en las iglesias. Usted tiene que someter al policía de tránsito. No corra del policía, no se pase el semáforo en rojo y después pelee: ¿por qué me saca el parte? Señor, porque se pasó en rojo. Antes el policía le sale a deber a la gente. Sométase a una autoridad. Mire, hermano, yo le digo algo: la sujeción es algo difícil en este tiempo, porque los hijos no quieren obedecer a los padres. Eso está escrito en la palabra. En los últimos tiempos habrá hijos intemperantes, hijos rebeldes, gente que no se querrá someter a nadie. Eso está escrito. Pero para que usted pueda soportar y llegar al final de su carrera en bendición, tiene que someterse a una autoridad espiritual. Tiene que someterse a una autoridad espiritual, porque las autoridades las dejó el Señor. Si no, los ministerios, los 5 ministerios no existieran. Pero los ministerios fueron dados para que el cuerpo sea edificado, para que el cuerpo sea instruido y enseñado y formado. Los ministerios todos convergen en el mismo objetivo, que es edificar al cuerpo de Cristo. Sométase a una autoridad, no esté de iglesia en iglesia. No ande de iglesia en iglesia. Llegue a una iglesia, ame la visión, plántese ahí, obedezca, crezca y produzca fruto. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Pero también sea enseñable y corregible. ¿Cuántos somos enseñables? ¿Cuántos nos gusta nos gusta aprender? Levante la mano. ¿Y los demás no? ¿Cuánto les gusta aprender? ¿Cuánto les gusta que los corrijan? Vea, tome una foto ahí.
Yo pienso que a la mayoría de gente no le gusta ser corregida. ¿Sí o no? Alguien dice, venga hermanito, necesito hablar con usted. Y usted empieza. La mayoría de personas luchamos. Yo era una de esas. A mí no me gustaba que mi esposo me corrigiera nada, porque nunca tuve una autoridad en mi casa. Mi mamá, yo a la mamá una de las pasaba por, como yo trabajaba, era independiente, tenía tarjeta de crédito, ganaba buena plata. Antes yo le daba a mi mamá. Entonces mi mamá no, para mí mi mamá, yo ni siquiera le pedía permiso a mi papá. Yo me iba y yo salía, y entraba y salía. Nunca tuve una autoridad, y para mí someterme a mi esposo fue muy difícil. Pero siento que ahora digo, Señor, mi sujeción no es porque me toca, sino es porque amo a mi esposo y amo a Dios. Y yo le pido permiso a mi amor hasta para salir a hacer una visita. Amor, ¿puedo ir a tal lugar? Yo siempre le digo, amor, ¿puedo ir a tal lugar? Amor, ¿puedo ir a tal lugar? Porque eso es importante. Y consérvese en el amor de Dios, esperando la venida y la vida eterna, el arrebatamiento y la vida eterna. Y no siga señales, prodigios ni maravillas. Siga a Jesucristo y su evangelio, que es puro y sin mácula. Eso es importante. No siga señales y maravillas, iglesia. Recuerde que seremos engañados con eso. El diablo no nos engaña con el trago ni el licor a muchos de nosotros. Ni somos engañados ni seducidos por el baile, porque yo no tengo ritmo, empezando por ahí. Nunca bailé, nunca aprendí. Soy arrítmica 100%. Escasamente las danzas de los niños, dijo que a veces me pierdo. Pero el diablo sabe de qué forma nos engaña a nosotros que tenemos conocimiento, y es con cosas muy parecidas a la verdad, cosas que tienen un hilo muy diminuto entre la verdad y la mentira. Escuche eso. Por eso es importante añadirle a la fe conocimiento, pero no solamente conocimiento, revelación de ese conocimiento. Cuando el conocimiento, la palabra es revelada, hay una convicción profunda, y esa convicción es en el Espíritu. Amén. Tenga en cuenta eso. Los que tenemos conocimiento, las falsas doctrinas y los falsos maestros vendrán con cosas muy parecidas a la verdad, con cosas muy sutiles, para tratar de engañarnos y sacarnos del verdadero evangelio.